En el video anterior aprendimos a trabajar con la secuencia numérica para suministro de dinero, implementando el control con dos secuencias necesarias e indispensables que deben trabajarse en todas, absolutamente todas las series numéricas para negocios exitosos contenidas en la obra respectiva del autor. 889491 para crear un pronóstico de control mediante el eco y 91688 para eliminar las resistencias propias durante el trabajo de control. En esta segunda parte aprenderemos a trabajar con esta misma serie numérica de suministro de dinero a partir de la luz y de la masa. De manera casi generalizada, las personas que medianamente practican las enseñanzas de Grigori Grabovoi, aquellos que no han recibido educación formal en las enseñanzas con profesores certificados, trabajan de la manera más básica con las secuencias numéricas. Su trabajo se limita a leerlas, recitarlas, escribirlas, eventualmente imaginarlas en volumen, en 3 dimensiones, imaginarlas llenas de luz, etc. Al trabajar de esta manera, se está omitiendo la mitad del proceso de normalización que se obtiene a partir de la práctica del control con las secuencias numéricas. Cuando se trabaja correctamente con las secuencias numéricas de Grigori Grabovoi, estas no solamente normalizan en principio una situación, sino que además nos pueden dar información clarísima acerca de eventos siguientes por solucionar a nivel de personas, situaciones, documentos, procesos, etc. y obviamente garantizar la normalización respectiva. El año anterior, en una de las entrevistas dadas por el autor, él claramente dijo que efectivamente desarrolló este conocimiento de las secuencias numéricas, pues su uso es muy sencillo y sus efectos muy rápidos, pero que lo importante era lo que nos mostraban ellas luego de haber recibido el efecto del control inicial. Allora, mi faccio un'altra domanda. Perché lei ha creato delle sequenze numeriche? Come si fa a renderle efficaci nel pilotaggio? Такой вопрос. Почему вы создали числовые ряды и как сделать так, чтобы они были эффективны в управлении? Посредством числовых рядов часто можно решать очень быстро текущие задачи спасения и вечной жизни, так как это достаточно просто, потому что используются только числа. Le sequenze numeriche sono un metodo molto veloce e efficace in quanto è facile di salvezza, per la salvezza e realizzazione della vita eterna spesso, proprio perché fare una sequenza numerica è una cosa semplice, cioè fare nel senso applicare. А затем, когда реализовано управление и какой-то прямой угрозы нет, есть какое-то время, можно уже использовать эти ряды аналитически, использовать взаимосвязи и расширять вот систему знаний с помощью тех же самых рядов, которая была опробирована в реальности. E dopodiché, avendo salvato la situazione di emergenza attraverso una sequenza, per esempio, poi avendo più tempo a disposizione si può già analizzare e studiare in modo analitico interconnessione interna della sequenza e analizzare e capire quello che ha permesso a raggiungere il risultato. Insomma, prima raggiungere il risultato e poi, quando c'è il tempo, analizzarlo. Ну, на этом я ответил на этот третий вопрос. Anche qui lui si crede di aver dato la risposta esaustiva. En este control aprenderemos a corregir eventos directamente relacionados al suministro de dinero mediante la luz, el color y la masa, recordando que las secuencias numéricas de Grigori Grabovoi y los números que las componen
deben ser percibidos como elementos de información que normalizan los eventos relacionados con ellos. Ahora escuchemos y leamos al autor en la explicación que nos da sobre el control que realizaremos a continuación, recordando que al leer las palabras textuales de Grigori Grabovoi ya estamos realizando un control por sí mismo. En ese orden de ideas, desde la misma lectura de estas palabras, estamos llevando a cabo la práctica del control. Nos dice Grigori Grabovoi: si al pronunciar una serie correspondiente a un término o concepto se percibe un color azul claro, la situación puede corregirse a la velocidad de control en el tiempo real. Con la percepción de los tonos de colores oscuros, es mejor tomarse un tiempo para la gestión de eventos adicionales. Con el tiempo, puede aprender a percibir cualquier detalle de la información que causa situaciones innecesarias y, en la medida de lo posible, ajustarse de antemano a la norma. En las tecnologías de desarrollo eterno, lo principal es poder proporcionar la plataforma básica necesaria para la vida eterna, en cuyo caso debe lograrse la gestión de la norma. Al usar números para mejorar la eficiencia empresarial, puede crear mentalmente imágenes de control geométrico construidas en forma de imágenes mentales de eventos reales. Es decir, puede, por ejemplo, representar simbólicamente la empresa, el flujo de documentos, de fondos, de un documento específico de su interés o un evento específico. Luego, moviendo mentalmente estos objetos en el espacio de control del pensamiento, es necesario lograr que se obtenga el resultado deseado. También puede conectar mentalmente los objetos representados con rayos de luz, mover mentalmente el objeto más alto si necesita obtener más información sobre el objeto. Con cierta práctica, es suficiente simplemente representar el espacio de su pensamiento, así como un objeto en este método de control. Por lo tanto, puede mejorar su pensamiento trabajando con el espacio del pensamiento. Y nos dice más adelante: en este método, la serie de números correspondientes a un término, concepto, evento o área de negocio, de hecho, impulsa a las masas designadas de números en la dirección del desarrollo eterno. Al aplicar este método, eventualmente aprenderá a estimar el valor de masa de los números descritos, porque puede estimar la masa de los objetos a su alrededor. El pensamiento intuitivo, la visión interna, del que a menudo depende el éxito en los negocios, en este método será sistemático, lo que significa exacto para los negocios, dado que la percepción en este método funciona sobre la base de masas numéricas específicas, es decir, de acuerdo con las leyes de la lógica de los eventos de causa y efecto. Teniendo en cuenta que la visión interna en los negocios, de hecho, es una forma de gestión de eventos del futuro en gran parte aleatorios, el método se transforma en un método de control que incluye eventos aleatorios a través de la lógica. Esto es muy importante porque al realizar el desarrollo eterno, la tarea lógicamente planteada de la vida eterna debe necesariamente cumplirse con un número infinito de eventos aleatorios en el futuro. Entonces, en principio comprendamos a qué se refiere el autor al hablar de percepción o pensamiento perceptivo o intuición o visión interna. En su forma más básica, la visión interna está relacionada con la intuición, que realmente es un canal de comunicación muy débil entre el alma y la conciencia cuando esta última aún no ha sido desarrollada. A medida que la persona avanza en la práctica del control, la visión interna se va transformando en la visión espiritual, en esa comunicación directa y sin distorsiones
entre la estructura del alma y la estructura de la conciencia mediante el espíritu. Al percibir con visión espiritual, mientras se realiza el control con los números, podrá percibir colores, masa de los números e incluso imágenes exactas de eventos, documentos, situaciones que se normalizan mediante el control directamente relacionado en este caso con el suministro de dinero. Entonces trabajemos en principio con la luz. Para facilitar el trabajo de su conciencia, puede imaginar la secuencia numérica ubicada en un área ultradistante de su conciencia, por ejemplo en el espacio, como si la observara ubicado en el cielo durante una noche llena de estrellas. Y desde allí lee mentalmente la secuencia. Luego imagina que los números se bañan en luz. A continuación, mantenga la concentración en este baño de luz sobre cada uno de los números de la secuencia. Y ahora, sin elaborar demasiado su propio pensamiento, simplemente perciba el color de la luz con que su conciencia percibe los números. Examine entonces si lo que percibe son tonalidades de color azul claro. Si es así, este es básicamente un indicador de que está haciendo una normalización en tiempo real de los eventos asociados a la secuencia numérica. Si es así, concentre su pensamiento en la norma y a continuación imagine que la luz de la norma se irradia en cada uno de los números de la secuencia hasta percibirlos de un brillo uniforme y consistente. Si por el contrario percibe tonos oscuros o sombras, lleve su pensamiento a la luz de la norma y a continuación imagine que esta luz es algo así como un flujo continuo que baña cada uno de los números de la secuencia. Sostenga la concentración en ese flujo de luz. Finalmente, observe con visión interna los números de la secuencia nuevamente. Si aún percibe sombras o tonos opacos, repite la concentración durante al menos un par de minutos.
Este sencillo ejercicio normaliza de manera efectiva los eventos relacionados al suministro de dinero. Y ahora vamos con la segunda parte de este ejercicio. Perciba cada número de la secuencia como un elemento normalizador. Y a continuación, asigne un evento, una información o incluso un documento a cada uno de los números de la secuencia. Por ejemplo, el número 5 representa los ingresos por su actividad económica. El número 6 representa su cuenta bancaria. El número 4 representa los ingresos para pagar sus gastos personales. El número 3 representa el cheque de pago de su nómina, sueldo o salario. El número 1 representa el banco en donde usted tiene su cuenta. El número 8 representa su flujo de caja. El número 5 representa sus ingresos por negocios esporádicos, como por ejemplo ventas de algún producto. El número 1 representa la economía de su hogar. El número 8 representa sus extractos bancarios. El número 7 representa la actividad económica de la cual usted recibe sus ingresos principales. El número 1 representa su capacidad para distribuir el dinero que recibe. Y finalmente 2, el número representa el sistema financiero de su país. A continuación, perciba delante suyo en esta
área ultradistante de su conciencia, todos los números con sus respectivas asignaciones como elementos de control. Entonces, cada uno de los eventos representados por los números conforman la masa de información correspondiente al suministro de dinero. En su conjunto, estos eventos de manera sincronizada, armónica, normalizada, garantizan el suministro de dinero para su desarrollo eterno. Hablamos aquí de la masa, no del peso. Hacemos referencia a la cantidad de materia que tienen cada uno de estos elementos. Y si uno o varios de los elementos no tienen la masa adecuada, de manera evidente no garantizan nuestro suministro de dinero. Y mediante intuición o visión interna o visión espiritual, perciba cuál o cuáles números parecieran muy livianos, menos sólidos, casi transparentes o semitransparentes, como si no tuvieran la masa suficiente. Y con el pensamiento de la luz de la norma del suministro de dinero para su desarrollo eterno en su mente, lleve luz a estos objetos menos sólidos. Mantenga la concentración. Repita el ejercicio. Y finalmente, observe nuevamente los números de la secuencia frente a usted en este espacio ultradistante de su conciencia, percibiendo internamente los cambios en la masa de cada uno de estos objetos de información. Recuerde que es la práctica del control la que desarrolla la visión espiritual, así que si no percibe ninguna imagen o brillo o masa de los elementos, la indicación siempre será repetir el control, practicar. A medida que lo haga, la claridad llega e incluso después de haber realizado el trabajo de control, percibirá información con completa exactitud que le mostrará las decisiones precisas y correctas.